Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a hablar sobre MariaDB. ¿Qué es MariaDB? Es un sistema gestor de base de datos relacionales, es decir, es un aplicativo que le permite a usted manejar bases de datos relacionales. Y cuando estamos diciendo que es un aplicativo, es un conjunto de programas que le permiten crear, almacenar, modificar y extraer información de una o varias bases de datos que usted pueda tener almacenadas dentro de esa plataforma o de esa estructura. Además, MariaDB le permite a usted administrar usuarios, es decir, le permite a usted crear usuarios y asignarles niveles de acceso, asignarles privilegios de acceso de esos usuarios a la base de datos o a las bases de datos que usted tenga almacenado dentro de este gestor de bases de datos. Un poco de historia. En 1995, Malcolm Monty y David Eastman presentaron su proyecto MySQL, el cual era un sistema gestor de base de datos bajo la licencia de software libre, el cual tenía el objetivo de hacer una oferta diferente o una competencia a las soluciones propietarias que ofrecían en ese momento empresas como Microsoft. Posteriormente, en el año 2008, la compañía MySQL AB, la cual estaba detrás de MySQL, fue adquirida por la empresa Sun Microsystems. En 2009, Monty dejó el equipo de MySQL, es decir, el equipo que estaba en Sun Microsystems, y estableció su propia empresa, la cual en términos generales la llamó Foundation MariaDB. En octubre de 2009 salió la primera versión de MariaDB basada en el motor de búsquedas, manejador de base de datos MySQL versión 5.1.38. Monty buscó asegurar de esta manera el código de MySQL y que ese código siguiera permaneciendo como un software libre, es decir, que cualquier persona lo pudiese instalar en cualquier equipo y lo pudiera trabajar en base de datos, pudiera hacer prácticas sin necesidad de tener que pagarle licencia a cualquier empresa. En el 2010, Oracle compró Sun Microsystems, es decir, la grande de manejadores de base de datos, compró a Sun Microsystems y la compró básicamente pensando en el proyecto que ellos tenían de MySQL. Desde el punto de vista de los humildes mortales, que somos los que utilizamos bases de datos, desde el punto de vista de un computador de mesa o de práctica o de investigación, se despertó el terror tan al igual como cuando en la película Star Trek los Borg llegan y asimilan una civilización. Entonces el término aquí, mire, la resistencia era fútil. En el momento en que Monty, en el año 2009, comenzó y montó su carpa aparte y comenzó a desarrollar el proyecto MariaDB, simplemente lo que visualizó fue este escenario. En el escenario que una empresa grande se tomara para sí un código y las estructuras de un manejador de base de datos tan respetable como era MySQL y lo volviera un software propietario. En el momento en que Monty montó su proyecto MariaDB, básicamente lo que visualizó fue este escenario. Y él, con el proyecto MariaDB, al apartarlo de MySQL, simplemente creó una versión actualizada de todas las estructuras, códigos que se utilizan para manejar y administrar bases de datos y sigue siendo un software abierto. Detalle técnico: cuando usted va a instalar MariaDB en su computador, primero tiene que ir a esta página mariadb.org y usted allí tiene que seleccionar cuál es la arquitectura que usted va a instalar en su computador. Me explico: todo computador hoy en día básicamente se maneja a 32 bits o se maneja a 64 bits. Es importante que cuando usted vaya a comenzar a trabajar con MariaDB, usted debe buscar dentro del administrador del sistema operativo y determinar cuál es la versión que usted está trabajando o la arquitectura. Eso le determina inclusive el paquete que usted va a instalar dentro de su computador. Comencemos el proceso de instalación. Para instalar el servidor MariaDB en nuestros equipos, primero que todo tenemos que ir a internet y cargar la siguiente página: mariadb.org.
Allí vamos a ir a un botón que dice download o descargar. Le damos clic. Después de darle clic en download, vamos a caer a esta página donde dice descargar el servidor MariaDB. Lo primero que me va a decir, mire, ¿qué versión desea usted descargar? En este caso le está colocando la última versión, que es la versión 10.5.9. Sin embargo, si usted le da clic en esta flechita, él tiene disponibles la versión 10.2, 10.3, 10.4, en fin. A continuación le va a preguntar, mire, ¿cuál sistema operativo es el que usted tiene instalado? En este caso, él automáticamente detectó que yo tengo instalado una versión de sistema operativo Windows. Y además de eso, usted tiene que seleccionar la arquitectura. Cuando dice x86, está hablando de que usted va a instalar una arquitectura de 32 bits. Pero si usted le dice 8664, usted va a bajar un paquete de instalación para su Windows de 64 bits. En todo caso, pues yo tengo un equipo que trabaja con 32 bits, voy a seleccionar esta opción. A continuación le dice usted qué tipo de paquete desea usted bajar. Si usted desea bajar un paquete tipo MSI packet, un archivo tipo file de solo símbolos, o un archivo simplemente .zip. En nuestro caso vamos a bajar un archivo MSI que él tiene un archivo de instalación paso a paso. Yo lo selecciono y después le digo simplemente download. ¿Qué hace el MariaDB? Automáticamente comienza a descargar de la página el aplicativo o el paquete que le va a permitir usted instalar en su computador el servidor MariaDB. Mientras él hace esa instalación, él salta a una siguiente página donde usted en forma opcional puede registrar su primer nombre, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido, la dirección, el teléfono, en fin. Este formulario es simplemente si usted lo desea llenar, y MariaDB lo utiliza como una herramienta para escuchar sugerencias, comentarios, e inclusive si usted se quiere convertir en parte del grupo de apoyo que ayuda a desarrollar el aplicativo MariaDB, en este caso el servidor MariaDB. Bueno, después de terminar de bajar en el aplicativo, él lo va a guardar en la carpeta de descargas, download. ¿Y qué es lo único que usted tiene que hacer aquí? En este momento lo único que tiene usted que es darle doble clic. ¿Ok? Al darle doble clic, él comienza la instalación de MariaDB. Obsérvese que él ejecuta un pequeño archivo que dice proceso de instalación en Windows. Lo primero que le va a colocar usted un mensaje que dice, mire, bienvenido a el archivo de asistente para instalar MariaDB versión 10.0, y le da usted siguiente. A continuación le dice que este aplicativo MariaDB está bajo la licencia del GNU, es decir, esto es software libre. Y finalmente le dice que si usted acepta esas condiciones, le decimos que sí y le decimos ahora continuar. En la siguiente pantalla él le dice, mire, vamos a instalar las instancias de la base de datos, vamos a instalar los programas cliente, vamos a instalar un entorno de componentes de desarrollo y también vamos a instalar un entorno llamado Heidi SQL. Sí, simplemente le damos siguiente. A continuación viene algo que es muy importante. Cuando usted va a trabajar con un servidor de base de datos, existen varios usuarios, pero el usuario más importante se llama root, tal cual como lo menciona aquí. Sería como decir, es el superusuario, y él es el que tiene todos los privilegios y todos los permisos para hacer cualquier tipo de operación, tanto con las bases de datos como las tablas, que inclusive como los usuarios. En este momento, como usted es la primera vez que está instalando el servidor MariaDB, él le va a preguntar a usted, mire, qué clave desea usted asignarle a ese superusuario llamado root.
En este caso vamos a colocar una clave muy sencilla, 1, 2, 3. A continuación él llega y le dice, mire, vuelve a confirmar esa clave. Yo digo 1, 2, 3. Es importante lo siguiente, esta clave a usted no se le puede olvidar, porque si a usted se le olvida, usted no tiene forma ni manera de entrar al servidor y a los datos que usted tiene allí almacenados dentro de la base de datos. A continuación le pregunta a él lo siguiente, mire, usted habilita al usuario root para que tenga acceso a través de otras máquinas en forma remota. Por lo general la respuesta es no. Es decir, si el superusuario desea trabajar con las bases de datos y las tablas, que simplemente lo haga desde el equipo que lo instaló originalmente. Aquí además le pregunta, mire, que si usted desea crear accesos anónimos, la respuesta lo dejamos tranquilo. Y a la final dice lo siguiente, mire, usted desea utilizar por defecto el set de caracteres UTF-8 y le vamos a decir que sí. ¿Qué es UTF-8? Es el bloque de caracteres que me permite trabajar con ñes, con acentos, con símbolos especiales, con símbolos latinos, en fin. A continuación le digo siguiente. Y él en este formulario me dice, mire, usted va a instalar un servidor que se va a llamar MySQL. Bueno, yo quiero llamarlo así, de una vez MariaDB, ¿ok? Él me dice, mire, el acceso de todas las transacciones que voy a trabajar con este servidor, voy a hacerlo con el puerto 3306. Y yo le voy a decir, sí, me parece bien. En todo caso hay que aclarar lo siguiente, un puerto es como una puerta, valga la redundancia, es como una puerta. Y él le está diciendo que usted para trabajar con MariaDB va a estar trabajando siempre con la puerta 3306. Le va a decir también que mire, para las transacciones máximo va a reservar un buffer de 23 megabytes. Está bien, le decimos continuar. Después le va a preguntar que si desea instalar un plugin donde le reporte todo el tiempo a la gente de mariadb.org cómo está trabajando usted con los datos, o si de pronto se le presenta alguna información. Por lo general eso se deja inhabilitado y le decimos siguiente. Ahora le decimos instalar y el aplicativo comienza el proceso de instalación dentro de su equipo del servidor MariaDB, y ese va a ser el servidor que nos va a permitir a nosotros crear tablas, crear bases de datos, agregarle registros, modificar registros, en fin, todas las operaciones que se hacen con una base de datos. Entonces nos vamos a tomar unos segundos mientras él ejecuta o va el proceso de instalación. En todo caso, aquí hay que decir lo siguiente: MariaDB es un servidor bastante liviano que normalmente a lo sumo ocupa en su computador unos 60 megas, tranquilamente corre en cualquier equipo y mayormente no presenta ninguna dificultad. Ok, ya después de instalar todos los paquetes y los servicios, se coloca esta pantalla y yo lo único que me queda decirle ahora es finalizar. Finish. ¿Dónde queda instalado MariaDB? Entonces vamos un momentico aquí a mi PC. Dentro de mi PC voy a la unidad C. Dentro de la unidad C voy a archivos de programas, y dentro de archivo de programas aquí él me creó una carpeta llamada MariaDB 10.0, pues porque esa es la versión que estoy trabajando. Muy bien, quiero comenzar a trabajar con MariaDB. ¿Qué debo hacer? Yo le doy clic al botón de inicio, voy a la ventana que dice ejecutar o la opción que dice ejecutar y le doy clic. Ok, aquí se abre esta ventana donde dice CMD y yo le doy aceptar y él me va a abrir una consola para yo poder trabajar. Esta es una manera de hacerlo. La otra es presionando la tecla Windows y la letra R. Él me abre esta ventana, yo le doy a aceptar. Para yo poder comenzar a trabajar con MariaDB, yo tengo que abrir una consola. Entonces para ello podemos decirle lo siguiente: voy a inicio, voy a ejecutar
y allí hay una opción que dice CMD y le digo aceptar. Entonces abro una consola de trabajo. Vamos a configurarlo un poco para hacer la letra más grande para que se pueda visualizar. Entonces vamos a decirle 800, vamos a decirle que la fuente va a ser de 12 por 16, así para poder visualizar mejor, aceptar. Ya tengo mi consola. ¿Cómo entro al servidor MariaDB? Entonces le voy a decir MySQL, le doy enter. En este momento él me dice lo siguiente, mire, MySQL no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lote ejecutable en cristiano. El Windows no reconoce MySQL porque usted no lo ha colocado como una variable de entorno de trabajo. ¿Cómo hace usted para que eso funcione como una variable de entorno de trabajo? Entonces, usted va a la carpeta donde quedó instalado en MariaDB, es decir, archivos de programas, MariaDB 10.0 bin, y usted simplemente copia esta dirección, ¿ok? Usted la va a copiar, entonces le decimos copiar. Usted viene a inicio, busca donde dice panel de control. Dentro de panel de control viene a la opción donde dice sistema, abre la carpeta que dice sistema, viene a la pestaña que dice opciones avanzadas y dentro de opciones avanzadas va a la opción que dice variables de entorno. Usted le da clic allí y donde dice variables de sistema comienza a buscar una opción que dice patch. Son las rutas de acceso que me definen a mí las variables de entorno de trabajo. En este momento le voy a decir modificar. ¿Por qué voy a decirle modificar? Porque simplemente voy a modificar y agregar una nueva. En este caso voy a agregar la ruta asociada a MariaDB. Coloco punto y coma y en este momento pego la dirección de MariaDB, donde está el servidor MariaDB. Después de que hago eso le doy a aceptar, le doy aquí aceptar, y le doy aceptar, cierro todo esto, cierro esta ventana y nuevamente abro la consola, es decir, nuevamente abro la ventana. En este caso le voy a decir Windows más R. Abro la ventana, es decir, escribo que ejecute el comando smd que me permite abrir una ventana de consola. Vamos a cambiar nuevamente las propiedades de la pantalla. Le decimos que voy a trabajar con este tamaño y le voy a decir que el diseño de la pantalla va a ser 800 por 300 y ahora le doy a aceptar. Ahora sí voy a escribir MySQL y le doy enter. En este momento fíjense que ya el mensaje de error es diferente. Me dice, mire, usted tiene el error o usted ha generado el error 1045, ha sido denegado al servidor porque usted no está utilizando un password. Es decir, la forma correcta como usted va a entrar es la siguiente: MySQL -u de usuario. En este caso, ¿cuál es el usuario suyo? Root. Y -p. Entonces, en este momento usted le está diciendo a el servidor MariaDB, mire, yo voy a entrar con el nombre de usuario root y la clave, le doy enter. En este momento él me pide el password y entonces es la clave que yo le di al inicio cuando lo instalé, en este caso 1, 2, 3 y le doy enter. En este momento llega y me dice, mire, usted ha entrado al servidor MariaDB versión 10.0.17, que es una distribución binaria que en principio fue desarrollado por la empresa Oracle. Usted está en el servidor MariaDB y no está utilizando nada. Desde el punto de vista del servidor, cuando dice no está utilizando nada, significa que no está utilizando ninguna base de datos. ¿Cómo visualizamos las bases de datos? Simplemente le decimos shop data bases. ¿Qué estoy yo diciendo aquí? Mire, muéstreme todas las bases de datos que usted tiene en este momento. Es decir, usted servidor MariaDB, muéstreme las bases de datos que contiene. Obsérvese que el comando termina en punto y coma. Le doy enter. Él me dice lo siguiente, mire, usted está utilizando en este momento una base de datos que se llama esquemas de información
otra se llama MySQL, otra se llama esquema de performance y otra llamada test. ¿Cómo ingresa usted de pronto a una de esas bases de datos? Simplemente le dice use, entonces vamos a decirle MySQL, punto y coma. Obsérvese que en el momento en que usted le dio use MySQL, aquí donde decía None, cambió al nombre de la base de datos con el cual usted está trabajando. Entonces, y aquí le dice, mire, su base de datos ha sido cambiada. Las bases de datos que tienen tablas, entonces veamos las tablas que tiene esa base de datos. Entonces show tables, punto y coma, y ahí le muestra ahí el listado de todas las tablas que tiene esa base de datos. ¿Cómo termina usted o cómo sale usted de MariaDB? Simplemente le dice exit, ok, ya salió usted de MariaDB porque regresó al prompt de su sistema operativo, y para salir de esta consola usted simplemente le dice exit. Como usted habrá visto, es muy fácil instalar el servidor MariaDB y además de eso instalar los servicios y finalmente usted entrar a trabajar con las bases de datos y las tablas. No siendo más por el día de hoy, no me queda más sino agradecerle su amable atención y por favor, primero que todo, cuídense mucho. Y segundo, si ha quedado alguna duda, por favor déjenla en los comentarios que en el primer momento que yo tenga disponible, con gusto les responderé.